La tragedia del RMS Titanic sigue siendo uno de los episodios más conmovedores y debatidos de la historia marítima. Desde su fatídico viaje inaugural hasta la pérdida de más de 1.500 vidas. Cada detalle del desastre ha sido objeto de incesantes análisis y relatos que han contribuido a la creación de un legado casi mítico en torno al barco. Entre los elementos que han quedado imborrables en la memoria colectiva se encuentra la imagen de la Orquesta Filarmónica del Titanic, un grupo de músicos que, según la narrativa tradicional, permaneció tocando hasta el último instante, acompañando a los pasajeros en sus momentos finales. Sin embargo, existe la hipótesis de que esta imagen heroica fue elaborada deliberadamente para desviar la atención de las múltiples negligencias cometidas durante la evacuación del barco. Este extenso análisis pretende explorar los orígenes del relato, el contexto histórico en que se gestó. El RMS Titanic representaba, en aquella época, el culmen del ingenio humano y la modernidad. Su construcción, considerada una maravilla de la ingeniería, y su diseño lujoso simbolizaban la confianza en un progreso imparable. La creencia generalizada en la invulnerabilidad de la tecnología llevó a que se ignoraran señales de advertencia. Se tomaron decisiones negligentes, como la insuficiente cantidad de botes salvavidas y la desorganización en la evacuación. Estos errores, que en su conjunto propiciaron la catástrofe, han sido analizados a lo largo de las décadas por expertos que han tratado de reconstruir, con rigor, las circunstancias que permitieron que el desastre se consumara. En medio de este panorama de desorden y desesperación, surge la figura de la Orquesta Filarmónica. Los relatos tradicionales aseguran que, al percatarse de la inminencia del desastre, los músicos decidieron continuar tocando para mantener la calma y brindar un consuelo efímero a los pasajeros. La imagen de estos artistas, entregados a su labor hasta el último suspiro, se transformó en un símbolo de nobleza y sacrificio, enmarcando la tragedia en un tono casi poético. No obstante, una mirada crítica a los hechos sugiere que la representación de la orquesta tocando ininterrumpidamente pudo haber sido idealizada. El análisis de testimonios y documentos oficiales muestra una imagen fragmentaria y, en ocasiones, contradictoria de lo acontecido aquella noche. Algunos relatos enfatizan el esfuerzo de los músicos por proporcionar serenidad en medio del caos, mientras que otros ponen en duda la continuidad de la música hasta el último instante. Es posible que la versión del héroe musical haya sido promovida por ciertos sectores interesados en construir una narrativa que suavizara las consecuencias de las decisiones negligentes tomadas antes y durante el hundimiento. La construcción de mitos en torno a eventos traumáticos no es un fenómeno aislado. A lo largo de la historia, se han creado relatos que, si bien pueden tener una base de verdad, son embellecidos o manipulados para cumplir funciones sociales o políticas. En el caso del Titanic, la imagen de la orquesta tocando hasta el final encajaba perfectamente en la necesidad de transformar un desastre absoluto en una historia de valentía. Al enaltecer el sacrificio individual, se logra ocultar, al menos en parte, la cruda realidad de las negligencias que marcaron la evacuación, desviando el foco de la responsabilidad colectiva. El examen de la estructura de mando y la organización de la tripulación del Titanic revela deficiencias que contribuyeron de manera determinante al desastre. La arrogancia de una época que creía en la infalibilidad de la tecnología y el exceso de confianza en el progreso hicieron que se subestimaran los riesgos y se pasaran por alto medidas esenciales de seguridad. La orquesta, aunque ajena a la cadena de mando, se convirtió en un símbolo casi irónico en medio del caos. Mientras las fallas estructurales y la falta de preparación determinaban el desenlace fatal, un grupo de músicos seguía realizando su labor, ofreciendo un atisbo de normalidad y belleza en medio del horror. Esta dualidad entre la imagen heroica y la cruda realidad de la negligencia se erige en el centro del debate sobre la autenticidad del relato. La prensa de la época desempeñó un papel crucial en la difusión y consolidación de la imagen de la orquesta como símbolo de heroísmo. En un contexto en el que la opinión pública buscaba desesperadamente explicaciones y consuelo ante una tragedia inconmensurable, los medios optaron por resaltar el gesto de los músicos. La repetición incesante de esta imagen en periódicos y relatos orales ayudó a que el relato se transformara en un elemento central del imaginario colectivo,
eclipsando en cierta medida la magnitud de las fallas administrativas y la desorganización en la evacuación. Así, la narrativa de la orquesta tocando hasta el final se consolidó como una respuesta emocional, que aunque inspiradora, sirvió para desviar la atención de la responsabilidad en la gestión de la emergencia. La revisión de los documentos oficiales y de los testimonios de los sobrevivientes revela que la reconstrucción de los hechos resulta compleja. Las declaraciones, a menudo teñidas por el trauma y la confusión, ofrecen versiones parciales que han sido reinterpretadas con el paso del tiempo. La dificultad para precisar si la orquesta realmente continuó tocando de manera ininterrumpida o si, por el contrario, la imagen fue el resultado de una amalgama de recuerdos y narrativas embellecidas. Esto ha llevado a que algunos investigadores cuestionen la veracidad de la historia tradicional. En este sentido, la hipótesis de que el relato fue, al menos en parte, una invención destinada a encubrir errores y negligencias en la evacuación adquiere fuerza. El proceso de construcción del mito de la Orquesta Filarmónica se inscribe en una dinámica más amplia de resignificación de eventos traumáticos.